Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un video más del mundo del conocimiento. En esta ocasión vamos a continuar con el tercer video de la serie que tenemos del desarrollo del sistema de ingresos y egresos. Y pues en este video vamos a crear una clase que nos va a ayudar a conectar nuestra base de datos con nuestro sistema, con nuestro proyecto que estamos desarrollando en C#. Ok, esta clase es una clase auxiliar, podríamos llamarla, y lo que nos permite es tanto realizar conexión como tener herramientas para realizar consultas, tanto de inserción de datos como una consulta como tal, ¿verdad? Para consultar datos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Lo llevo al SQL, al Visual Studio de regreso donde estábamos en el video anterior, y vamos a cerrar esta pestaña. Vamos a volver a nuestra vista principal y aquí vamos a crear nuestra clase. Bien, le damos clic derecho a nuestra... Si se fijan, aquí aparece el nombre de la solución. Ok, pero abajo de la solución nos aparece el nombre de nuestro proyecto. Le damos clic derecho. Aquí nos vamos al apartado de agregar y le decimos que vamos a agregar una nueva clase. Bien, a esta clase yo la voy a llamar Database Helper. Un Database Helper que sería como nuestra clase de apoyo, la que nos va a apoyar en la conexión a la base de datos. Le digo que es una clase y le pongo que finalice en .cs de C#. Le doy clic en agregar y ya tenemos nuestra nueva clase. Bien, para lo que vamos a hacer voy a necesitar dos librerías que, si recuerdan, en el video anterior instalamos el paquete de MySQL Data. Bien, lo instalamos, entonces lo vamos a utilizar en esta clase. Le vamos a decir que using, para hacer referencia a la librería que vamos a utilizar. La librería es MySQL, aquí está, MySQL.data. Voy a ampliar esto para que se mire mejor en pantalla. Using MySQL.data. Ponemos punto y coma para que no proteste ahí nuestro Visual Studio. Y vamos a utilizar también la otra librería, using system.data. ¿Ok? Estas dos librerías nos van a servir para manipular los datos de nuestra base de datos. Bien, ahora vamos a crear nuestra cadena de conexión. Para eso vamos a crear, bueno, como es una cadena, lógicamente tiene que ser un string, ¿verdad? Le voy a poner cadena conexión. Esa va a ser mi cadena de conexión y para esto yo necesito escribirle, voy a poner punto como acá, necesito escribirle cuatro cosas. Primero, el server, el servidor. La segunda es database, que sería la base de datos que vamos a utilizar. La tercera sería U mayúscula ID. ¿Qué significa UID? Significa usuario. ¿Ok? Usuario. Y finalmente PWD. ¿Qué es PWD? Es la password, nuestra contraseña de nuestra base de datos. Ok, estos datos los vamos a ingresar. En el caso de los que tienen instalado el servidor con Champ, yo creo que todos los tenemos con Champ, sería localhost. Si usted instaló Workbench y tiene alguna otra configuración, al inicio, si usted se viene aquí, le aparece su conexión de base de datos. Si se fija, aquí abajo del dibujo de usuarios, donde aparece una conexión como a varias redes, pues ahí le indica el nombre o la dirección IP de su servidor de base de datos. En este caso, como yo estoy utilizando el servidor de Champ, vamos a ver si me deja, miren, lo tengo habilitado. Estoy utilizando el servidor en localhost. Aquí está, 127.0.0.1, que es lo mismo que tener localhost, ¿ok? Como es de SAMP, entonces el usuario por defecto que trae es el usuario root.
Entonces eso lo voy a poner aquí. Los que tienen PHPMyAdmin, pues lo mismo. Los datos aparecen ahí en PHPMyAdmin. Si se van a la pantalla de inicio, en la parte derecha, ahí les va a aparecer los datos del servidor. Bueno, pero generalmente aquí la configuración es localhost. Localhost, en database vamos a poner el nombre de la base de datos que acabamos de crear, que es mi negocio. Bueno, le voy a poner mi negocio. Ahora, en nombre de usuario, nuestro usuario por defecto es root, y password pues no tiene. Entonces, como no tiene, simplemente lo dejamos así, le ponemos .com y vamos a continuar. Ya tenemos nuestra cadena de conexión hecha. Ok, pero estos datos solo los podemos ver nosotros que somos los desarrolladores del software, ¿verdad? No debería tener acceso la persona cliente. Entonces, para que la persona cliente no tenga acceso, vamos a restringir, vamos a agregar permítame, ya les voy a decir cómo se llama. Vamos a agregar esta cuestión, el private, que lo que hace es restringir el acceso a esta cadena de conexión. Solo se va a poder acceder mediante, internamente dentro del software, ¿verdad? Vamos a poder ingresar dentro de alguien que tenga acceso a nuestra clase DataHelper. Ok, pero entonces como es privada, yo necesito crear alguna forma de sacar esto público. Para eso voy a crear un atributo aquí público. Para eso vamos a crear el atributo aquí public. Bien, public, pero me di cuenta que tengo un error en la librería, porque la librería que vamos a utilizar es MySQL Data, pero tenemos que acceder a la propiedad del cliente MySQL, ¿verdad? Listo, agregamos esto. Bien, aquí vamos a utilizar el cliente que agregamos arriba en la librería, MySQL Connection. MySQL Connection. Y vamos a crear ¿cómo se llama esto? Una función. En este caso yo le voy a poner getConnection. GetConnection, y como es función lleva paréntesis y igual lleva llaves. Y bien, ¿qué va dentro de nuestra conexión? Pues lo que vamos a sacar público, ¿verdad? Vamos a hacer la conexión prácticamente utilizando nuestra cadena de conexión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Si se fijan, aquí nos está dando un error, pero es porque todo debe retornar algo, ¿verdad? Esta función debe retornar algo. Entonces le voy a decir que retornemos un nuevo objeto de tipo MySQL Connection. Y para esto lo que va a hacer es que va a utilizar la cadena de conexión que le dimos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, este atributo lo voy a meter, este nombre de la cadena de conexión, lo voy a poner aquí dentro. Listo, ya con esto tenemos un acceso público a nuestra cadena de conexión sin necesariamente exponer los datos de nuestro servidor de base de datos. Bueno, continuando, vamos a crear un recurso que nos va a facilitar bastante la tarea al momento de ejecutar consultas. Porque cuando yo ejecuto una consulta, tengo que estar escribiendo un montón de código cada vez que lo voy a consultar. Entonces vamos a crear una herramienta aquí, ya que es un helper, nos sirve para ayudarnos. Vamos a crear una herramienta a la cual nosotros simplemente le vamos a enviar la consulta y nos va a devolver el resultado. No tenemos que crear un data table, no tenemos que estar abriendo conexión a cada rato, no tenemos que llenar todos los datos de la conexión a la base de datos, sino que lo resumimos en una pequeña porción de código. Bien, ¿cuál es? Primero, para ejecutar nuestras consultas necesitamos, cuando nosotros ejecutamos la consulta, nos devuelve datos, ¿ok? Esos datos generalmente suelen ser de alguna tabla.
Por eso hacemos la consulta a una base de datos y nos devuelve el resultado de una tabla. Bien, nosotros podemos crear un espacio temporal en memoria. ¿Para qué? Para almacenar esa tabla que nos devolvió la consulta. Esa tabla, ese espacio temporal se llama data table. Data table, ahí está. Bien, este data table lo voy a hacer público para poder acceder desde cualquier otra clase o desde un formulario. Y le voy a llamar ejecutar consultas. Ejecutar consultas. Bien. Bueno, vamos a configurar aquí el código que va a llevar dentro. Importante, les dije que lo que voy a hacer es que voy a llamar a esta función cada vez que yo necesite ejecutar una consulta. Y le voy a pasar un parámetro que sea la consulta, ¿verdad? Entonces, ese parámetro se lo voy a pasar aquí dentro. Como es una cadena de texto, la consulta que hacemos, entonces va a ser de tipo string. Y le voy a decir consulta. Nuestra consulta es la cadena que escribimos en MySQL para consultar datos. Bien, ahora vamos a crear un objeto. Vamos a crear un objeto de tipo data table. Data table, a este le voy a llamar dt, simplemente. Y le voy a decir que es un nuevo objeto de data table. Ok, ya con esto, y si creamos una instancia a un objeto data table, que lo que hace es abrirnos un espacio en memoria para posteriormente guardar datos. Bien, después de esto vamos a utilizar el using, que lo que hace, ya les voy a buscar aquí una descripción del using. Bien, el using lo que hace es que asegura que el comando se libere después de su uso. Básicamente lo que hace es evitarnos errores. Es como que si fuera un try catch. Nos evita errores al momento de ejecutar esa porción de código. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase, desarrollándolo. Y continuamos con, abrimos paréntesis aquí para utilizar, vamos a crear una conexión, ¿verdad? Pero si se recuerdan, aquí arriba teníamos una cadena de conexión, entonces vamos a utilizar esta función para crear nuestra conexión. Bien, con MySQL Connection, voy a crear una conexión. Esto puede variar, pues ustedes le pueden poner CN, le pueden poner con, le pueden poner el nombre que ustedes quieren. Yo le voy a poner conexión y le voy a decir que voy a utilizar la cadena de conexión que creé arriba. Bien, la pongo acá. Y ahora vamos a pasar a lo que va a ser después de haber creado la conexión. Bueno, como ya tenemos nuestra conexión, nuestra cadena de conexión aquí, simplemente le decimos que la conexión que creamos, esta, la vamos a abrir. En este caso con open, paréntesis, punto y coma. Y ya tenemos nuestra conexión abierta. Ahora que tenemos la conexión abierta, vamos a recibir un comando. Bien, esta consulta nosotros tenemos que mandarla a base de datos de alguna manera. Para eso vamos a utilizar otra función de estas, otra instancia, que se llama MySQL Command. Bien, pero esto tiene que ir siempre dentro de un using para lo que les dije de evitar errores. MySQL Command, y le voy a poner, bueno, yo generalmente siempre uso CMD para decir los comandos, pero bueno, en este caso voy a cambiar y le voy a poner comando para que veamos bien que entendamos, pues. Este comando voy a crear una nueva instancia
una nueva instancia a MySQL command. A MySQL command que, si ustedes se fijan, aquí me pide unos atributos. ¿Qué atributos me pide? Bien, los atributos que me pide son los siguientes. Necesito primero la consulta. La consulta que yo voy a mandar después. Ahorita solo quedemos con que necesito la consulta. Y necesito como siguiente atributo la conexión. ¿Ok? Esas dos cosas necesito para mi comando SQL. La consulta, el lenguaje que me van a mandar, la conexión que acabo de crear. Y con eso ya tengo mi comando creado. Mi comando de SQL. Vamos a ver, después de eso voy a crear un adaptador. ¿El adaptador para qué me sirve? Para ejecutar, bueno, para crear, utilizar, perdón, me enredé. El adaptador lo que hace es que el comando lo ejecuta y me guarda los datos. ¿Ok? Eso es lo que hace. Ejecuta el comando que le doy y los datos que recibe como respuesta los guarda dentro de mi adaptador. Para eso, pues vamos a siempre el using para evitar errores, ¿verdad? Vamos a utilizar la instancia de MySQL Data Adapter, creo que se llama así, Data Adapter. Y lo voy a llamar adaptador. Y voy a crear una nueva instancia a MySQL Data Adapter, ¿verdad? Esto siempre es instancias a objetos. Es como crear un nuevo objeto. MySQL Data Adapter. Y le voy a pasar el parámetro del comando que acabo de crear. Ok. Ya una vez que ha pasado el compilador por esto de aquí, ya se ejecutó esto, guardó la información en el adaptador. Ahora tengo que hacer lo siguiente. Recuerdan que yo les dije que había creado un espacio temporal aquí arriba, en memoria. Bien, lo vamos a utilizar ahorita. Yo le voy a decir que utilizando los datos que tengo en este adaptador, lo que va a hacer es que va a llenar con fill, va a llenar, ¿el qué va a llenar? El espacio en memoria que creé hace rato, el TT. Listo, ya tenemos nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestra función de ejecutar consultas creada. Pero si se fijan, ustedes me van a decir, ¿por qué está dando ese error? Bien, pongamos el mouse encima y me dice que no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. ¿Ok? Si se fijan aquí, dice que es de tipo data table, entonces debemos devolver algún valor. Debemos devolver nuestro data table. Para eso le agregamos un return y le decimos que vamos a devolver el data table que creamos acá arriba. Bien, de momento llevamos bien nuestro ejecutar consultas. Esto es para las consultas que nos retornan datos. Pero ¿qué pasa con las consultas que no retornan datos? Como por ejemplo un insert, un update. Bien, estas consultas se le llama non-query. Non-query, ¿ok? Se escribe así. Non-query. Realmente no sé qué traducción tenga en español, pero los programadores les llamamos non-query. Bueno, para estas consultas vamos a realizar otro código aquí. Recuerden que esto es para ayudarnos. Después solo llamamos la instancia. Entonces vamos a crear otra. Siempre va a ser pública, pero en este caso no nos va a retornar una tabla, ¿verdad? No nos va a retornar valores. Entonces podemos decirle que sea de tipo entero, para que solo nos retorne si funcionó o no. Y le voy a llamar ejecutar un non-query, ¿ok? Vamos a ponerle ese nombre. Aquí se le puede poner cualquier nombre, ¿verdad? Pero yo, para hacer referencia, ejecutar consulta y ejecutar un non-query. Aquí les voy a mostrar que vamos a ver. Bueno, esto no lo vamos a ver ahorita, después en el siguiente video lo vamos a ver. Bueno, ejecutar consulta y ejecutar con la non-query.
Esto siempre va a recibir un parámetro, ¿verdad? Igual que el anterior, recibe una consulta, recibe un código de Transact SQL, y vamos a crear nuestra conexión, similar que el anterior. Vamos a utilizar esta misma porción de código de acá. Abrimos llaves, bajamos, volvemos a abrir nuestra conexión, porque esta ya es otra diferente a la anterior. Siempre vamos a utilizar esta parte del comando. Listo. Y aquí dentro vamos a poner un retorno. Bien, ¿qué vamos a retornar? Vamos a ver, return. Vamos a retornar simplemente el comando cmd comando, creo que le puse comando, este de acá. Lo vamos a retornar, pero si se fijan aquí, como es un comando, tiene varias propiedades. En el anterior lo que hicimos es que el comando lo metimos a un adaptador para que recibiera los datos y se guardara aquí en el adaptador, ¿verdad? Aquí no, este no recibe datos. Entonces, este tengo que ejecutarlo directamente. ¿Cómo lo ejecuto? Pongo comando, punto, y si navegamos entre las propiedades, miren, si se fijan, estos son propiedades, los otros son atributos. Voy a buscar una propiedad, un atributo, perdón, que se llama ejecutar. Aquí está, execute non-query. Entonces el execute non-query lo que hace es que me ejecuta mi comando de SQL. Cierro paréntesis, pongo punto y coma y ya tenemos nuestra función creada. Bueno, con esto tenemos ya nuestro database helper. Le vamos a dar clic aquí en guardar, importante estar guardando siempre. Ya tenemos nuestro database helper que lo vamos a utilizar en las transacciones y en el formulario principal al momento de guardar datos y al momento de cargar datos.